principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. En el capítulo 1, en el verso 4, dice que estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, ahora sí vamos al versículo 7 y 8. Mi tema de esta mañana es los principios de la comunicación. Dice el versículo de la manera siguiente: les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros vivimos en el extremo de la tierra de Israel y hemos conocido la palabra de Dios. ¿Cómo presentar el evangelio de manera eficaz? La mayoría de las personas, cuando queremos compartir del Señor, nosotros pensamos: ay, pero ¿cómo me acerco a esa persona? ¿Cómo le comparto el evangelio a esa persona? Las investigaciones modernas en el campo de la educación y de la ciencia nos recomiendan algunos principios, y es los que en esta mañana quiero que tengamos en cuenta. El primer principio es: hable con propósito. ¿Cómo es? Hable con propósito. Hay gente que habla por hablar, y uno se da cuenta cuando la persona está hable y a veces se repiten tanto las cosas, pero no hay un propósito en lo que está diciendo. Pues el primer principio que nos enseña la ciencia moderna es que debemos de tener un propósito cuando hablamos. Eso quiere decir que nos hace pensar más acerca de lo que vamos a decir. Debemos mirar o mirarnos y mirar a las personas bajo 3 encabezamientos. 3 encabezamientos debemos de tener presente para esa comunicación. ¿Cuál es la primera? La primera es información. Nosotros vamos a dar una información. En este momento yo estoy dando una información. Cuando hablamos de una información, entonces va dirigida a la mente. Póngase su dedo acá. A la mente. Va dirigida a la mente, esa información. A la mente de las personas. Por lo general, cuando compartimos el evangelio o cuando estamos dando un mensaje, es importante saber en qué consiste lo que nos están diciendo. Alguien le va a compartir a usted un mensaje y para usted es interesante entender lo que le están diciendo. Si de pronto por alguna casualidad usted no estaba como concentrado, entonces usted dice: por favor, me repite la información, porque usted quiere ponerle todo el sentido para entender lo que le están diciendo, lo que le están comunicando. Esto fue el método que se usó: dejar muy interesada a la gente. Esto lo encontramos que fue el método número 1 que el Señor Jesús utilizó. ¿Hay algún pasaje en la Biblia en que el Señor haya forzado a alguna persona a recibir a Cristo? No lo hay. No lo busque porque no lo hay.
El Señor no forzó a nadie a recibir a Cristo. Pero el Señor Jesús les expuso el mensaje con propósito que la gente se fue pensando. Y recordemos en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Él era una persona, ya sabemos, era un hombre muy religioso, y él llegó a Jesús para recibir información. Seguramente que eso era lo que él quería, tener información. Y el Señor Jesús llega y le presenta el mensaje de salvación, le dice que es necesario nacer de nuevo, y él no entiende, y él por eso dice, bueno, tengo que volver a nacer, volver al vientre, y el Señor le dice, no, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el Señor le coloca un ejemplo: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, lo sientes, pero no sabes de qué color es, no sabes cuánto pesa, no sabes a qué sabe, ¿cierto? Qué sabor tiene, si es dulce o es amargo. Y esa fue la lección que el Señor le dio. Nicodemo se fue pensando, lo dejó pensando, porque el mensaje que el Señor le comunicó fue a su mente. Entonces lo dejó pensando, él se fue, y encontramos bíblicamente que más adelante este hombre se convirtió a Cristo. Y era un fariseo, era un maestro de la ley, y él se convirtió a Cristo, porque el Señor lo dejó pensando en ese mensaje que le dio, y él le dio vueltas, lo recordó, lo meditó, volvió y lo repasó, y entonces más adelante tomó la decisión de buscar a Cristo para tener una relación personal con Él. Segundo lugar, moldear las actitudes. Nuestro mensaje debe de ir para moldear las actitudes. Quiere decir que eso va dirigido a las emociones de la persona. Hermanos, si hay algo tan lindo que Dios nos ha hecho tan perfectos, y le damos gracias porque ninguno de los otros seres que Dios creó se parecen a los seres humanos. Nosotros tenemos algo que se llama sentimientos. Los sentimientos son muy delicados, y mucho más cuando los comprometemos en pecado, ¿sí? Son demasiadamente peligrosos, son de mucho cuidado nuestros sentimientos. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos. Pero los sentimientos son tan bonitos porque nos hacen sentir amor por la gente y nos hacen expresar ese amor a las personas. Por eso a veces lloramos con los que lloran, pero también a veces podemos reír con las personas que ríen, ¿verdad? Sentimos el dolor, pero también sentimos la alegría. Entonces tiene que ver también con nuestros sentimientos, y la palabra del Señor va dirigida también a los sentimientos de la persona. Por eso el mensaje, el apóstol Pablo a Timoteo le dijo que este era un mensaje digno de ser recibido por todos. ¿Sabe por qué? Porque es que va a las tres partes del ser humano: al espíritu, al alma, y aún toca las fibras de las emociones, en este caso la parte humana. El Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 37, aquí fue más bien Pedro, después de que él predicó aquel sermón tan hermoso el día de Pentecostés. Entonces en el versículo 37 él dice lo siguiente: al oír esto, los judíos, su mensaje fue para los judíos, los que habían crucificado a Jesús, y ahora que él se coloca de pie y da un sermón guiado por el Espíritu Santo, porque recuerde que ya tenía la llenura del Espíritu Santo, entonces dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Cuando dice se compungieron de corazón, es porque el mensaje que escucharon no solamente fue una información que ellos entendieron, sino también tocó los sentimientos de ellos. Y por eso no aguantaron y tuvieron de decir: bueno, Pedro, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, y el sermón que les había dado era un sermón muy duro, porque les había dicho: vosotros que crucificáis, que matáis al santo, al Hijo de Dios. Había sido muy duro, pero ahora ellos estaban compungidos de corazón. Había tocado sus emociones el mensaje de la palabra, y por esa causa entonces hacen esa pregunta:
¿ahora qué haremos? Ahora mire que la respuesta de Pedro fue sencilla. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vamos dos cosas. Primero, va la información, o el propósito es que la información va a la mente. En segundo lugar, que va a las emociones. Y en tercer lugar, el mensaje debe de ir a la voluntad. Eso es lo que pretendo en esta mañana, que usted recapacite, pero que también toque su corazón, pero que también lo mueva a hacer algo para la gloria del Señor. La voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, si ya está acá y ya pasó acá al corazón, entonces se necesita una acción. Y las acciones son movidas por lo que Dios puso en nosotros, que se llama la voluntad. Entonces, somos movidos a tomar una determinación. En el Evangelio de San Juan, o lo vamos a buscar en el capítulo 4, del verso 13, 14, 17 al 19, el Señor Jesús tocó los sentimientos de la mujer samaritana cuando le dice: vaya, llame a su marido y ven acá. Ahí tocó los sentimientos, esa parte emotiva del corazón de ella. Pero luego más adelante encontramos que tocó la voluntad de esta mujer, porque dice que ya se olvidó a qué había venido, a recoger agua de un pozo para llevarla a su casa. Dice que dejó el cántaro y ¿qué hizo? Se fue. Mire que ahí está tocando no solamente el conocimiento, no solamente el corazón, las emociones, sino que también la voluntad, hacer una acción. Así que ella de inmediato, esto fue lo que ella quería hacer. El martes el pastor recordaba un pasaje que está en Juan capítulo 9, también del verso 23 al 25, y allí la Biblia nos habla de aquel hombre que nació siendo ciego y el Señor Jesús lo sanó. Y después lo interrogaron porque no querían que Jesús hiciera milagros, porque iba a ganar mucha gente y ellos se ponían en riesgo. Entonces, de alguna manera trataron de callarlo y le preguntaron a él y dijeron: sí, él me sanó. Pero luego fueron y le preguntaron a los padres y le dijeron: bueno, ¿es verdad que su hijo nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Cómo ve? Él es una persona ya adulta, vaya, pregúntenle a él. Y exactamente fueron y le preguntaron nuevamente, y él dijo: si es pecador, yo no lo sé. Porque le dijeron: pero ¿cómo se te ocurre que un hombre pecador te haya abierto los ojos? Y él dice: pues si es pecador, en otras palabras, a mí no me interesa. Si es pecador, no lo sé, pero lo que yo estoy seguro es que él me abrió los ojos. El Señor había hecho un milagro en su vida. Entonces, hablar con propósito. No hablemos por hablar, hablemos con propósito. Vayamos a la mente de la persona a darle una información, vayamos a sus sentimientos y vayamos también a su voluntad para tomar una acción. En segundo lugar, anuncie claramente la palabra de Dios. Anunciar con claridad la palabra de Dios. Comunicar un mensaje es hacer el traspaso exitoso de un pensamiento que uno tiene o de una idea entre dos personas. Eso es exactamente anunciar claramente el mensaje. Sea lo más posible en su mensaje. No adornemos el mensaje ni usemos palabras rebuscadas. Hay más adelantico en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, el verso 30, nos dice de la manera siguiente: claramente la palabra de Dios. Anunciar claramente el mensaje, o cualquier mensaje que usted vaya a comunicar, que usted sabe que es importante, ¿cierto? Que le gusta. Hay personas que trabajan en su empresa, en su negocio, y ustedes necesitan transmitir. Si usted tiene un negocio y va a anunciar lo que usted vende, usted tiene que esforzarse
anunciar claramente lo que usted está vendiendo. Si está vendiendo, por decir algo, arepas, usted no puede hablar de jabones. Usted no puede hablar de papa, de arroz. Usted tiene que enfocarse en lo que usted va a comunicar. Aquí encontramos la historia de Felipe cuando el Espíritu Santo lo llevó a un camino porque lo necesitaba allí para declarar una palabra, para anunciar una palabra. Así que en el versículo 30, él dice de la manera siguiente: acudiendo Felipe allá en el camino, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, note esto, el etíope iba montado en un carro, iba leyendo al profeta Isaías y iba haciendo lo que hoy nosotros no acostumbramos, y es leer en voz alta. No importa que esté solo o acompañado, leer en voz alta. El hombre iba en su carro y él iba leyendo en voz alta. Y Felipe se acercó al carro, el hombre iba de paso, se acercó al carro y le pregunta. Por eso aquí encontramos la pregunta. Dice que el hombre iba leyendo al profeta Isaías y él le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Mire qué preciso el mensaje fue a esta persona. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, aquí entra un diálogo inmediatamente se entra un diálogo. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces ya viene la otra parte y le dice, el etíope le dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Subió al carro, siguieron caminando los dos, no perdieron tiempo. Felipe le iba compartiendo la palabra y ustedes lo leen en su casa, dice que le expuso las escrituras. Y yo le digo una cosa, para exponer el libro de Isaías, tal vez póngale media hora, una hora, eso es imposible. Pero ¿qué hizo este varón? Él fue a lo que necesitaba saber el etíope. Él no se puso por allá en los detalles, él escogió los pasajes, él los sabía. Felipe sabía los pasajes y él los escogió, el Espíritu Santo se los trajo a la mente y él le fue dando el mensaje a qué se refería el profeta cuando hablaba de Jesús. Y entonces en el versículo 35 y 36 dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca, ya por allá más adelante, cuando llegaron a un riachuelo, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron y allí fue bautizado. No tuvo que hacerle un curso, no tuvo nada de esas cosas. Allí fue bautizado. Claro, ¿no ve que es que él conocía parte de la escritura? Entonces el mensaje fue claro, le transmitió la palabra con claridad y efectivamente que él la recibió y allí se ganó un alma para el Señor. ¿Felipe tuvo que presionarlo para que recibiera a Cristo? No, en absoluto. Él lo puso a pensar, le tocó su corazón y lo llevó a la acción. Que el mismo hombre fue el que dijo, aquí hay agua, ve, mira, aquí hay un riachuelo, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Y él le dice, no, pues si crees, bien puedes. Y dice, sí, yo creo, venga pues. ¿Cómo la ve? Un trabajo completo. ¿Sabe por qué? Por anunciar claramente la palabra de Dios. A veces damos tantas vueltas que de tantas vueltas que damos, la gente no sabe qué le dijimos. No hay necesidad de tantas cosas. En tercer lugar, exprese claramente sus pensamientos. Parece que tiene mucho parecido a la segunda, pero no. Hay momentos que los pensamientos no tienen coherencia con nuestras palabras. No sé si a usted le ha pasado.
nuestros pensamientos no tienen coherencia con nuestras palabras. ¿Sabe por qué? Porque a veces no encontramos las palabras adecuadas para transmitir lo que estamos pensando. ¿Por qué tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para predicar? ¿Por qué un profesor tiene que preparar su clase? ¿Por qué los maestros de la escuela dominical tienen que con tiempo preparar sus clases? Porque no podemos ahí, como dice el dicho popular, a la topa tolondra, ¿cierto? Lo que se nos venga. Voy a leer el pasaje y la Biblia dice que el Espíritu Santo me pondrá las palabras en mi boca y entonces ahí lo que me llegue le voy diciendo. No. Necesitamos que el mensaje que vamos a comunicar tenga coherencia, que lo que nosotros estamos pensando. Mire que eso pasa muchas veces en los hogares. El esposo está pensando una cosa y le dice a ella parte de lo que quiere comunicarle, pero ella le entendió de otro modo. Y entonces después lo que hicieron fue enojarse. ¿Por qué? Es que usted me dijo tal cosa. No, es que eso no fue lo que yo quise decir. Es totalmente diferente de lo que yo quería decir, porque no hay coherencia entre lo que pensamos y en lo que decimos. Y sabe, lo que necesita demasiadamente interés en nuestra vida es cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios. Por lo que nosotros tenemos en nuestra mente es ganar a esa persona para Cristo, es darle una palabra de esperanza, es ayudarla a comprender el Evangelio. Entonces que seamos claros y podamos transmitir nuestro pensamiento de una manera adecuada. ¿Alguna vez usted ha perdido algún boleto de avión, de bus? ¿Alguno le ha pasado? A mí sí me pasó. Llegué al aeropuerto y hice fila y esperé y andé y pregunté. Y cuando por allá al fin encontré una información, el avión ya se había ido. ¿Sabe por qué? Por entender mal. Por entender mal. Eso pasa en el hogar, eso pasa en el trabajo, eso pasa en la iglesia, en todas partes. A veces entendemos mal lo que nosotros queremos transmitir. En cuarto lugar, bueno, hay un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 23, no lo vamos a leer. Jesús fue especialista en expresar que sus pensamientos o sus pensamientos en palabras. Por eso el Señor Jesús utilizó muchas parábolas, ¿verdad? Para tocar la mente, para tocar las emociones y para activar la voluntad. Él utilizó parábolas. Las parábolas que Jesús utilizó fueron de la vida práctica. Usted sale aquí, allá a la puerta, y usted mira al frente y ese árbol está florecido de amarillo, tan lindo, ¿no? Así estaba el año pasado cuando abrimos la capilla. ¿Sí? Por medio de ese árbol podemos aprender 1000 lecciones y podemos transmitir. Hay personas que Dios las ha creado para ser bendecidas, prosperadas, fructíferas, felices. Pero ¿sabe qué? Están secas como un árbol que no da flor. Fácilmente podemos conseguir una ilustración de nuestra vida práctica. Ahora si utilizamos las parábolas, pues excelente. Las parábolas dejan pensando a las personas. El Señor Jesús tenía unas exhortaciones muy precisas para los fariseos, porque le habían montado la perseguidora, porque estaban en todo momento a ver dónde le encontraban el feo para acusarlo, el error para acusarlo. Y el Señor Jesús utilizó siempre unas palabras que fueron duras para ellos, como aquel día que les dijo: generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Oiga, decirle hoy en día uno eso a una persona, eso le cae como un bandado de hielo, ¿no? Pero ¿qué hacía el Señor Jesús? Utilizaba, allá en el capítulo 3 usted encuentra que al final el Señor utilizaba unas palabras que suavizaban el mensaje y que las personas no se quedaban enojadas. Más de una vez el Señor fue muy certero con el mensaje para exhortar. Pero ¿por qué no se quedaban enojadas? Porque el Señor Jesús siempre buscaba, después de dar un mensaje duro, siempre buscaba suavizar el mensaje. Mire que nosotros tenemos muchos problemas por eso, ¿no? Porque a veces nos enojamos y decimos las cosas
al esposo, a la esposa, a los hijos, les decimos las cosas y nos quedamos enojados. Y no hay palabra bonita que podamos tener pendiente para suavizar las cosas. Pedir perdón, excuses si de pronto me di a entender mal. No, eso no existe en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy egocéntricos, porque pensamos solamente en nosotros, pero no en las demás personas. Entonces, es necesario que nosotros podamos expresar claramente nuestros pensamientos en toda parte, y mucho más cuando vamos a comunicar el mensaje de la palabra de Dios. En cuarto lugar, conozcamos a las personas, conozcamos a nuestra audiencia, conozca su familia. Yo creo que donde más lo conocen a uno y donde más uno aprende a conocer las personas es en la casa. Por eso uno encuentra que la mamá llega y dice, no, es que yo conozco a mi hijo, yo sé que él no hizo eso. Claro que a veces se engaña, porque lamentablemente a veces afuera se comportan de una manera y adentro de otra, ¿cierto? A veces se equivoca. A veces dice el esposo, no, yo conozco a mi esposa y yo sé que ya no sería capaz de hacer eso. ¿Sí? Porque en la casa es donde nos damos a conocer. Debemos de conocer el auditorio, debemos de conocer las personas para compartirles. ¿Sabe por qué el evangelismo entre amistades es más efectivo? Porque conocemos a las personas, porque sabemos alguna partecita de lo que les está ocurriendo, porque conocemos de alguna manera su problemática, y entonces por ahí nosotros podemos acercarnos con el mensaje de la palabra de Dios. A veces tenemos problemas de lenguaje. A veces yo voy a decir una cosa y me tragué una palabra y resulté diciendo otra, ¿sí o no? A veces cuando yo llegué de Bogotá acá, cerquitica, oiga, la gente, yo estaba predicando, enseñando, y la gente resultaba riéndose y secreteándose. Yo decía, están burlando de mí, ¿sí? ¿Cómo será de un país a otro? ¿Cómo será de una cultura a otra? ¿Sí? Y el paisa tiene una característica que sencillamente lo va expresando, ¿no? Se va riendo o lo que sea. Otros de pronto se quedan ahí callados y después se lo dicen a uno, pero el paisa no. El paisa lo va diciendo. Porque no conocemos cómo se habla. Usted va a Bogotá y dice, voy a ir a la fama. Y acá usted dice, va a ir a la fama, y usted no sabe qué es. Aquí es la carnicería. Allá dice, voy a ir a la fama. Muchas cosas. Algunas frutas, acá las tienen con un nombre, en Cali las tienen con otro nombre, que también me pasó. Allá creo que la auyama, allá es el zapallo. Aquí auyama. ¿Sí? Entonces, esas cosas a veces hacen que nosotros no tengamos claridad en lo que nosotros queremos transmitir a las personas. Hay personas que tienen problema de oído, y hoy en día muchas personas tienen problemas de oído, casi no escuchan. Y ahora, usando este tapabocas, a mí es un problema tremendo, porque hablo con una persona que está con tapabocas y yo casi no le entiendo, y a mí me parece que tampoco me entienden. Entonces, cuando hablo, por eso me gusta más bien como correrlo o alguna cosa. Esto ha sido tremendo, ¿no? Y eso que yo hablo duro. ¿Cómo le parece? Hay otras personas que hablan demasiadamente bajito, y uno tiene que como que acercar bien el oído para escuchar qué es lo que está diciendo la persona. Esas cosas nosotros necesitamos corregirlas cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no sé si este micrófono está muy alto. Tal vez hay personas que les fastidia porque hablo duro y tal vez el micrófono está alto. Pero lo contrario, si yo hablara bajitico, aunque le pongan todo el volumen al micrófono, hay personas que tal vez casi no me entienden. Oiga, las personas que estamos acostumbrados a esto, tenemos un problema tremendo, porque a veces nosotros no nos escuchamos, pero allá hay otras personas. Hay un señor que él vino a la escuela dominical, y él salió de la escuela dominical y después, bueno, ¿por qué no volvió? No. Esos micrófonos allá, que eso es a todo taco,
esa batería, esos micrófonos. No, yo no vuelvo. ¿Se da cuenta cómo tenemos de dificultades para poder transmitir bien un mensaje? Se puede hacer difícil la comprensión. ¿Cuántas veces nos aburre la persona que está a su lado porque se la pasa hablando, porque de pronto se la pasa arreglándose el cabello, porque de pronto se la pasa haciendo ruido con el llavero? ¿Sí? Y a nosotros nos fastidia, ¿sí? Entonces son cosas. ¿Cómo le parece a usted compartiéndole a una persona del Señor Jesucristo y la persona haciendo cosas ahí? Pues yo sé que estoy perdiendo mi tiempo, mejor me quedo callada, ¿no? Y yo creo que a usted también le pasa. Entonces, por eso debemos conocer nuestro auditorio. Ni muy fuerte, ni muy bajo, ni muy rápido, ni muy despacio. Pronunciar bien. Cuando pronunciamos palabras juntas, a veces cuando uno habla rápido parece que tuviera una papa caliente en la boca, ¿no? Y la gente no la entiende. ¿Y qué? Eso que dijo era como tan bonito, pero ¿qué fue lo que dijo? Mire cómo necesitamos que nosotros aprendamos a comunicar bien el mensaje de la palabra de Dios. Hay necesidad. Cuando hablamos de conocer a nuestra audiencia, es algo muy interesante porque, y ahora decía de las amistades, porque conocemos, por ejemplo, sabemos cuáles son las necesidades mayores en nuestra comunidad. Entonces nosotros podemos tener claridad en anunciar el mensaje a nuestra comunidad. Pero si usted se va aquí para otro país, usted tiene que llegar a aprender. Usted tiene que llegar a entender, a escuchar, a ver cómo se comunica, cómo puede comunicarse mejor. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Y por último, usemos palabras que la gente nos comprenda. Recuerdo que en alguna ocasión yo tuve un profesor del Instituto Bíblico, era un teólogo tremendo, pero habían tantas cosas que yo no le entendía a este hombre que yo las anotaba y yo llegaba a buscarlas. En ese tiempo no era como hoy en día, que uno en el internet rápido la consigue. En ese tiempo tenía que coger el diccionario y duraba más tiempo buscando las palabras que pronunció que el mensaje que él estaba dando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como ahora decía, a veces nosotros no pensamos en los oyentes. Y es muy importante pensar en las personas que nos están escuchando. La necesidad. Mire, cuando usted le está compartiendo a alguien de Cristo, o cuando usted está aconsejando a alguien, no solamente porque le está compartiendo el evangelio, usted está aconsejando a alguien, usted puede percibir por el Espíritu que la persona le está entendiendo. Si usted percibe que la persona no le está entendiendo, pues cambie la táctica, haga preguntas, ¿sí? Recuerde algo con la cual usted pueda llamar la atención, porque eso es muy importante para que nuestra comunicación pueda ser efectiva en el corazón de las personas. Y recuerde lo que dije al comienzo, que tiene que ver con 3 áreas: la información que va dirigida a la mente, la que va dirigida a las emociones, que es moldear las actitudes de las personas, y la que va dirigida a la voluntad, a tomar una decisión para seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Me he hecho entender? Es claro que aprendamos a comunicarnos. En la familia, usemos esto en la familia. Hermanos, allí es la escuela que nunca vamos a terminar de aprender, porque somos seres humanos, somos cambiantes. Se dice que cada 10 años los seres humanos cambiamos. Lo que antes me gustaba un color, pero ya no me gusta ese color. Antes me gustaba tal comida, pero ya no me gusta. Antes me gustaba ir a tal parte, pero ya no me gusta. Las personas somos cambiantes. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. Ya los hijos no los puede tratar como cuando estaban chiquitos, porque ya ahora están entre los
Póngale en la adolescencia, en la etapa de preadolescencia y adolescencia. Ya usted no lo va a poder tratar, regañar, gritar como cuando estaban pequeños, porque eso ya es imposible. Ya no le van a entender. En lugar de escucharle, van a coger rabia a esos consejos que tal vez está dando. Entonces hay que saberse comunicar. Igualmente entre esposos, las etapas cambian. Qué rico que en una pareja se utilizara el lenguaje que se utiliza cuando están recién casados. Pero eso sí dura toda la vida, ¿no? Al poco tiempo ya van palabras bruscas, vienen palabras bruscas y van cambiando las cosas. Pero hay que ir aprendiendo, hay que ir conociendo. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Y el hogar es la escuela para aprender. Todo esto lo aprendemos en casa. ¿Cómo reaccionan los jóvenes? ¿Cómo reaccionan los adolescentes? ¿Cómo reaccionan los que ya están en la universidad? Ya no es como el niño que tenía 10 años, 12 años. Es diferente. La comunicación es muy importante. Y recuerde estas tres partes. La comunicación va a la mente del muchacho, de su hijo, del esposo, del amigo, de la esposa, ¿cierto? De los compañeros, a la mente. También debe de ir a las emociones, al corazón, y también debe de ir a la voluntad para tomar determinaciones y hacer cambios en la vida, porque tenemos un mensaje de cambios, tenemos un mensaje que transforma vidas. No es un mensaje cualquiera, es el mensaje que transforma las vidas de las personas. Les invito a que se coloquen de pie y por favor practíquelo en esta semana en casa. En lugar de hablar tanto, escuche bien. Escuche bien a la otra persona. Escuche bien a su cónyuge. Escuche bien a sus hijos. Hijos, escuchen bien a sus padres. Y así vamos a tener una comunicación exitosa. Exitosa porque lo vamos a hacer de la mejor manera. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en este día, Dios mío, por este tiempo que tú nos permites, Padre Celestial, comunicar, Señor, el mensaje de tu palabra, Dios mío, las maneras, Señor, que tú utilizaste, Padre amado, que nuestro Señor Jesucristo utilizó para dejar, Señor, un mensaje claro, un mensaje contundente en el corazón de las personas, que por eso las llevó al cambio, a la transformación, a la entrega, Dios mío, a reconocer que tú eras el Hijo de Dios y que tenías palabras de vida eterna, Dios. Ayúdanos, Padre amado, a aprender, Señor. Tenemos tu palabra en nuestras manos y leyendo estos pasajes de las Escrituras podemos aprender, Señor amado, la manera de comunicarnos con otras personas, como también la manera de comunicar tu palabra. Queremos, Señor amado, comunicar tu palabra a nuestra familia, a nuestras amistades, Dios mío, a nuestros compañeros de trabajo. Queremos comunicar tu palabra, Señor, a todas las personas, Dios mío, en cumplimiento, Señor, a la gran comisión. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos hacerlo eficazmente, Dios mío, para que las personas puedan quedar con un mensaje en su corazón que las deje pensando, Dios mío, y que las lleve a tomar una acción en sus vidas, Dios mío, un cambio, Señor, en sus vidas, Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente, les guarde y cuídense, por favor, cuiden sus familias y recordemos de estar orando. Amén.